Antes de que cierres los ojos y dejes que el sueño te envuelva, quiero invitarte a acompañarme en un viaje sereno por las dimensiones más vastas de la existencia. Y si te gustan estos documentales narrados para dormir, te agradecería que te suscribas al canal y actives la campanita. Eso nos permite seguir creando contenido relajante para acompañarte cada noche. Ahora sí, respira hondo, acomódate y deja que el universo se despliegue lentamente ante tu mente cansada. Cuando observamos el cielo nocturno, vemos estrellas dispersas, algunos planetas y, si la noche es oscura, una franja difusa que llamamos Vía Láctea. Para muchos, esa imagen parece enorme, casi infinita. Pero lo que ves es apenas una gota en un océano cósmico inconmensurable. La pregunta que nos guía esta noche es tan inmensa como misteriosa. ¿Qué es lo más grande que existe en el universo? A lo largo de los siglos, nuestra percepción de la escala cósmica ha cambiado radicalmente. Hubo un tiempo en que se pensaba que la Tierra era el centro de todo. Luego descubrimos que giraba alrededor del Sol. Más tarde comprendimos que el Sol es solo una estrella entre miles de millones dentro de una galaxia, y que nuestra galaxia es solo una entre incontables más. Cada nuevo descubrimiento amplió nuestra noción de tamaño y distancia. Sin embargo, cuando hablamos de lo más grande, no nos referimos solo a lo visible. Hay estructuras colosales formadas por cúmulos de galaxias, filamentos de materia oscura y regiones que se extienden más allá de lo que nuestros ojos o instrumentos pueden captar. Algunos de estos gigantes cósmicos son tan enormes que desafían nuestra imaginación y ponen en duda lo que creemos saber sobre el universo. Para empezar a comprender esta escala, primero debemos aceptar algo: nuestro planeta es una mota minúscula en un rincón casi olvidado del cosmos. El Sol, que parece inmenso desde la Tierra, es en realidad pequeño comparado con otras estrellas. Y esas estrellas, tan grandes a nuestra escala, son apenas granos de polvo frente a estructuras mucho más gigantescas que conectan galaxias enteras. En este documental para dormir, nos vamos a sumergir poco a poco en esas dimensiones. Viajaremos desde lo conocido hasta lo inconcebible, atravesando el espacio como si flotáramos en silencio. No hay prisa, no hay ruido, solo el ritmo lento y constante del universo respirando en la oscuridad. Prepárate, lo más grande que existe no es solo algo que se mide, sino algo que se siente. Para empezar a entender lo más grande del universo, primero debemos aceptar lo pequeño que es todo lo que conocemos. La Tierra, nuestro hogar, tiene un tamaño que parece inmenso cuando recorremos sus continentes, montañas y océanos. Sin embargo, si la comparamos con el Sol, nuestra sensación cambia por completo. Más de 1 millón de tierras caben dentro de él. Y aún así, el Sol no es de las estrellas más grandes que existen. Imagina ahora a Betelgeuse, una supergigante roja ubicada en la constelación de Orión. Si reemplazara al Sol en nuestro sistema, su superficie se extendería más allá de la órbita de Júpiter. Su diámetro es cientos de veces mayor que el de nuestra estrella. Y Betelgeuse, aunque impresionante, tampoco es el límite. Existe Uiscuti, una estrella tan enorme que la luz tardaría horas en atravesarla de lado a lado. Pero incluso estas estrellas colosales se vuelven minúsculas si las comparamos con la Vía Láctea. Nuestra galaxia mide unos 100.000 años luz de diámetro, y contiene entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. Cada una con planetas, polvo cósmico y zonas de energía. Vivimos en uno de esos brazos galácticos, en una ubicación periférica y silenciosa. Casi nadie sabría que existimos, incluso si el universo tuviera conciencia. Y, sin embargo, la Vía Láctea no es única ni está sola. Forma parte de un grupo llamado Grupo Local, donde también se encuentran la galaxia de Andrómeda, la galaxia del Triángulo y una decena más de galaxias menores. Todo ese conjunto viaja unido por la gravedad, girando lentamente en un mar cósmico que no entiende de fronteras ni mapas. A medida que ampliamos la mirada, lo familiar se vuelve invisible. Todo lo que hemos visto, pensado o imaginado cabe en una pequeña porción del universo observable. Nuestro sistema solar ni siquiera es un punto en el mapa galáctico. Nuestra galaxia ni siquiera es un punto en el mapa de cúmulos. Y esos cúmulos, por gigantes que parezcan, tampoco representan lo más grande que existe. Lo verdaderamente inmenso está más allá de la escala de las estrellas, más allá de las galaxias y más allá de los grupos que forman. Para descubrirlo, tendremos que seguir avanzando, como si flotáramos suavemente hacia el corazón de lo incomprensible. Lo familiar se desdibuja, y lo gigantesco comienza a mostrarse en silencio. Cuando pensamos en algo grande en el universo, solemos imaginar una galaxia como la Vía Láctea o Andrómeda.
Pero incluso una galaxia entera es apenas una célula dentro de estructuras mucho más monumentales. Si elevamos aún más la mirada, veremos que las galaxias no están distribuidas al azar, se agrupan, se enlazan y forman organismos cósmicos que desafían cualquier escala humana. Uno de los primeros niveles superiores son los cúmulos de galaxias. Un ejemplo cercano es el cúmulo de Virgo, ubicado a unos 55 millones de años luz. Contiene más de 1.500 galaxias, todas unidas por la gravedad como piezas de una arquitectura invisible. Nuestra propia galaxia pertenece a una estructura aún más grande, el supercúmulo de Virgo, que agrupa a decenas de cúmulos menores. Pero ni siquiera eso marca el límite. Los supercúmulos forman parte de redes cósmicas entrelazadas llamadas filamentos galácticos, gigantescas hebras de materia que recorren el universo como venas de luz. Entre ellas existen vacíos cósmicos, regiones casi vacías que pueden medir cientos de millones de años luz, creando contrastes de tamaño y forma que se asemejan a una colosal telaraña tridimensional. Una de las estructuras más asombrosas es la Niaquea, el supercúmulo al que pertenece la Vía Láctea. Su nombre significa cielo inconmensurable en havaiano, y no es una exageración. Tiene más de 500 millones de años luz de diámetro y contiene alrededor de 100.000 galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Nuestro hogar cósmico, el grupo local, es apenas una mota dentro de ese océano gravitacional. Y aún así, la Niaquea tampoco es lo más grande. Existe algo todavía más vasto, la Gran Muralla Sloan, la Gran Muralla Hércules Corona Boreal, el supervacío de Bootes, y otras colosales formaciones cuya escala supera lo que alguna vez se creyó posible. Estas estructuras recorren el universo observable como cicatrices luminosas de sucesos antiguos. Lo fascinante es que, hasta ahora, no existe un mapa completo de todas las conexiones entre estas megaestructuras. Cada nuevo estudio revela algo más grande, más complejo y más antiguo. Y mientras dormimos, esas mismas estructuras siguen moviéndose, alejándose unas de otras, expandiéndose lentamente con el tejido del espacio. Lo que llamamos tamaño empieza a perder sentido, porque la mente humana no fue creada para contener cifras de miles de millones de años luz. Pero la calma aparece cuando entendemos que no necesitamos comprenderlo todo, basta con dejarnos llevar por la inmensidad, como una hoja flotando en un océano sin orillas. Cuando imaginamos el universo, solemos pensar en estrellas dispersas dentro del vacío. Pero esa imagen es incompleta. Las galaxias, lejos de estar aisladas, forman parte de una estructura más grande y organizada conocida como la red cósmica. Es una especie de esqueleto tridimensional donde la materia se distribuye en filamentos, cúmulos y nodos, como si el cosmos entero estuviera tejido con hilos invisibles. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, no flota sola. Se encuentra en el grupo local, una pequeña familia de más de 50 galaxias unidas por la gravedad. La más grande de este grupo es Andrómeda, que algún día se fusionará con la nuestra dentro de unos 4.000 millones de años. A su alrededor, orbitan galaxias satélite aún más pequeñas, como la Gran y la Pequeña Nube de Magallanes. El grupo local, a su vez, forma parte del supercúmulo de Virgo, un vasto conjunto de unas 1.300 galaxias extendidas a lo largo de decenas de millones de años luz. Es en esta escala donde ya resulta casi imposible imaginar distancias, porque incluso la luz, que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, tardaría millones de años en moverse de un extremo a otro. Pero la historia no termina allí. En 2014, los astrónomos descubrieron que el supercúmulo de Virgo no es una estructura aislada tampoco. Forma parte de algo muchísimo más grande, la Niaquea, un supercúmulo que abarca más de 100.000 galaxias conectadas por corrientes gravitacionales, distribuidas en una región de más de 500 millones de años luz. Imagina un océano cósmico donde cada galaxia es como una burbuja luminosa, flotando en rutas invisibles de atracción. En el centro gravitacional de la Niaquea se encuentra una región llamada el Gran Atractor, una masa gigantesca que arrastra a miles de galaxias como si las guiara en silencio. La Vía Láctea está siendo atraída por esa región, sin que lo sintamos, sin que lo percibamos. Visualizar estas escalas es casi imposible para nuestra mente. Pero hay algo profundamente sereno en saberlo. Somos parte de una corriente cósmica masiva, una red hecha de estrellas, vacío y materia oscura. Estamos viajando lentamente, paso a paso, como una pequeña luz dentro de un océano de galaxias. Comprender este lugar no cambia nuestra vida cotidiana, pero sí cambia la forma en que miramos el cielo. Porque cada punto brillante es parte de un mapa inmenso que nos incluye, aunque no lo hayamos elegido.
En medio de la inmensidad de la Niaquea existe una región que ha desconcertado a los astrónomos durante décadas, el Gran Atractor. No es una estrella, ni una galaxia, ni un agujero negro individual. Es una concentración colosal de masa, una zona de gravedad descomunal que arrastra silenciosamente a miles de galaxias, incluida la nuestra, como si el universo tuviera una corriente profunda casi imperceptible. El Gran Atractor se encuentra a unos 200 millones de años luz de la Tierra, en una zona parcialmente bloqueada por el plano de nuestra galaxia, lo que dificulta su observación directa. A pesar de eso, los científicos pudieron detectar su influencia porque las galaxias cercanas a él no solo se alejan por la expansión del universo, también se desvían hacia ese punto invisible, como si algo las llamara desde dentro de la oscuridad. Imagina que todo el supercúmulo de la Niaquea flota como una balsa gigantesca en un océano espacial, pero ese océano tiene corrientes que empujan lentamente las galaxias desde dentro. La Vía Láctea, Andrómeda y miles de galaxias más viajan en esa dirección sin pausa, a más de 600 kilómetros por segundo. No lo sentimos, no lo vemos, pero nos movemos constantemente a través del cosmos. Más allá del Gran Atractor, se encuentra otra región aún más masiva llamada el supercúmulo Shapley, una estructura que podría estar contribuyendo a este arrastre gravitacional. Juntas, estas zonas actúan como pozos profundos en el espacio, moldeando el flujo de galaxias como si fueran hojas llevadas por un río impalpable. Esta danza entre gravedad y expansión revela que el universo no solo crece, sino que también se mueve internamente. Las galaxias no están quietas, ni giran de manera uniforme, forman corrientes, marcos de desplazamiento y migraciones cósmicas que tardan miles de millones de años en completarse. Lo que para nosotros es quietud, en realidad es un viaje incesante. Pensar en esto antes de dormir despierta una calma extraña. Somos parte de una corriente invisible, avanzando por un camino que no conocemos, en un espacio demasiado grande para nombrarlo. No elegimos movernos, pero nos movemos igual. No sabemos hacia dónde vamos, pero formamos parte del trayecto. Tal vez lo más grande del universo no sea solo una estructura, sino también el movimiento que la atraviesa. Así como los árboles forman bosques y los continentes conforman mapas, las galaxias se reúnen en estructuras que exceden todo lo que podríamos imaginar como grande. Los supercúmulos son enormes agrupaciones de cúmulos y galaxias que se extienden por cientos de millones de años luz, y aunque la Niaquea es uno de los más conocidos, no es el más colosal. En el vasto tejido cósmico existen formaciones llamadas murallas galácticas, verdaderas fronteras de luz que cruzan el universo como cordilleras cósmicas. Una de las primeras en descubrirse fue la Gran Muralla CFA2, con unos 200 millones de años luz de longitud. En su momento, se pensó que era lo más grande que el universo podía contener, pero solo era el comienzo. Más tarde se identificó la Gran Muralla Sloan, una estructura aún mayor que se extiende por unos 1.300 millones de años luz. Son como extensiones masivas de cúmulos galácticos unidos por la gravedad, formando una red inmensa que se curva a través del espacio con patrones que no podemos ver completamente desde nuestra posición. Y luego llegó otro descubrimiento aún más impactante, la Gran Muralla Hércules Corona Boreal. Se estima que mide alrededor de 10.000 millones de años luz de longitud, lo que representa más del 10% del universo observable. Tal estructura es tan gigantesca que desafía los modelos clásicos de formación cósmica, porque no debería haber tenido tiempo suficiente para formarse después del Big Bang. Estas murallas no son superficies sólidas, sino concentraciones de galaxias, materia oscura y energía distribuida en formas que todavía no comprendemos del todo. Son como cicatrices antiguas de procesos primordiales, como huellas del origen mismo del cosmos. Su mera existencia plantea preguntas que aún no sabemos responder. Cada una de estas estructuras conecta miles de cúmulos, millones de galaxias y trillones de estrellas, muchas de las cuales tienen planetas orbitando en silencio. Desde nuestra perspectiva, una galaxia ya es inconcebible en tamaño, pero cuando pensamos en miles de ellas formando una pared cósmica, la mente humana simplemente se rinde. Y sin embargo, estas murallas tampoco son lo último. Lo más grande del universo quizás no tenga forma definida, ni límites claros, ni una etiqueta que podamos pronunciar. Puede ser una red, una sombra, una huella de otro universo, o algo que aún no podemos nombrar. Cuando hablamos de lo más grande que existe, es inevitable encontrarnos con una frontera natural, el universo observable. No es todo lo que hay, sino solo la porción que la luz ha tenido tiempo de traernos desde el Big Bang, hace 13.800 millones de años. Más allá de ese horizonte cósmico, puede haber infinitas galaxias, pero nunca podremos verlas, porque su luz aún no ha llegado hasta nosotros, y quizás nunca lo haga.
El universo observable tiene un diámetro aproximado de 93.000 millones de años luz. Esto significa que la luz más lejana que recibimos viajó durante casi toda la historia del cosmos antes de tocar nuestros ojos o nuestros telescopios. Esa radiación antigua, llamada fondo cósmico de microondas, es como un eco tenue de los primeros instantes del universo, un recordatorio de que hubo un tiempo en que todo era calor, energía y densidad. Lo fascinante es que, aunque lo llamamos observable, esa frontera no es física ni estática. Cada segundo, el universo sigue expandiéndose, alejando galaxias más allá de nuestro alcance. Muchas de ellas, aunque brillen ahora mismo, se encuentran ya fuera de nuestra posibilidad de verlas algún día, porque su luz nunca alcanzará nuestra posición. Es un horizonte que retrocede a medida que caminamos hacia él. Pensar en el universo observable nos coloca en un lugar muy peculiar. Todo lo que conocemos, todo lo que hemos descubierto y todo lo que podremos descubrir está encerrado dentro de ese límite. Y sin embargo, la intuición científica y filosófica sugiere que hay mucho más allá. Lo observable es apenas una ventana, un fragmento diminuto de algo que no tiene borde ni medida. Si el universo real es infinito, entonces cualquier estructura que podamos nombrar, por inmensa que parezca, sigue siendo solo un detalle. Y si no es infinito, igualmente nos enfrentamos a un tamaño tan inconcebible que nuestra mente no puede contenerlo. En ambos casos, la conclusión es la misma: lo más grande no es solo una cosa, sino un misterio que trasciende nuestra capacidad de imaginar. Mientras tanto, cada noche que miramos el cielo, vemos un mosaico del pasado. Las estrellas y galaxias que brillan son recuerdos luminosos, testigos de un viaje de millones o miles de millones de años. Y al contemplarlas, sentimos que nuestro pequeño mundo está conectado con esa vastedad que parece no tener fin. Cuando los astrónomos comenzaron a mapear la distribución de galaxias a gran escala, esperaban encontrar un universo más o menos homogéneo a simple vista. Sin embargo, lo que descubrieron fue algo mucho más fascinante: una estructura cósmica en forma de red, formada por filamentos, nudos y vacíos gigantes. A esta arquitectura se le conoce como la telaraña cósmica. Imagina una red tridimensional que se extiende por miles de millones de años luz. Los filamentos están compuestos por galaxias, cúmulos galácticos y materia oscura, conectados en una trama que recuerda a las raíces de un árbol o a las hebras de una célula vista a través de un microscopio. Entre esos filamentos, existen enormes regiones casi vacías llamadas vacíos cósmicos. Uno de los filamentos mejor estudiados es el llamado Sloan Great Wall, una gigantesca concentración de galaxias que se extiende por más de 1.000 millones de años luz. Funciona como una columna vertebral del universo, interconectando otras regiones a través de puentes invisibles de materia oscura. Pero incluso esta muralla es solo una fracción de toda la red. Los vacíos cósmicos también son impresionantes por su tamaño. El vacío de Bootes, por ejemplo, mide unos 330 millones de años luz de diámetro, y está casi completamente vacío, con apenas unas pocas galaxias aisladas. Es como una burbuja colosal en medio del espacio, rodeada por paredes galácticas que la encierran como si fuera una cavidad dentro de una esponja cósmica. Lo más interesante es que esta red no es estática. Las galaxias se mueven lentamente por los filamentos como si recorrieran carreteras invisibles, atraídas por regiones más densas y alejándose de los vacíos. La materia oscura, aunque invisible, actúa como el marco estructural que sostiene toda esta inmensidad, guiando la evolución de las galaxias desde los albores del tiempo. A esta escala, el universo parece vivo. No es un espacio caótico, sino una estructura ordenada, en expansión y conectada. Cada filamento puede contener miles de cúmulos de galaxias, y cada cúmulo alberga millones o incluso billones de estrellas. Lo que para nosotros es inconcebible, para el universo es solo su forma natural de existir. Mientras intentamos visualizar esta red, la mente se rinde ante la escala. Pero en lugar de abrumarnos, puede serenarnos. Estamos inmersos en una estructura inmensa que no se derrumba ni se detiene, una red silenciosa que sostiene toda la existencia conocida. Si las murallas y filamentos galácticos son los huesos del universo, los vacíos cósmicos son sus pulmones, enormes regiones casi vacías que respiran silencio. No están completamente desiertos, pero sí tan escasamente poblados que una nave podría viajar millones de años luz sin encontrar una sola galaxia cercana. Estos espacios colosales son tan importantes como las estructuras luminosas, porque moldean el equilibrio del cosmos. Uno de los más conocidos es el vacío de Bootes, una burbuja gigantesca de unos 330 millones de años luz de diámetro. Se descubrió cuando los astrónomos notaron una zona del cielo donde casi no había galaxias visibles.
Lo que parecía un error instrumental resultó ser una región inmensa dominada por la oscuridad. En su interior apenas se han detectado unas pocas galaxias dispersas, como faros solitarios en medio de un océano silencioso. Pero Bootes no es el único. Hay vacíos aún mayores, como el vacío KBC, que se extiende por más de 1.000 millones de años luz. Algunos científicos creen que nosotros mismos nos encontramos cerca del borde de uno de estos vacíos, lo que podría afectar las mediciones de la expansión cósmica y generar ilusiones sobre la velocidad a la que se alejan las galaxias. Estos vacíos no son meros huecos, sino parte fundamental de la estructura del universo. Actúan como cavidades que separan los filamentos galácticos, empujando lentamente la materia hacia los bordes, donde se forman cúmulos y supercúmulos. Cada vacío es como una gigantesca burbuja en una espuma cósmica, y cada pared de esa burbuja está hecha de galaxias conectadas entre sí. Lo más desconcertante es que en muchos de estos vacíos reina una oscuridad tan absoluta que ni siquiera la materia oscura parece concentrarse con fuerza. Algunos científicos especulan que podrían haber sido formados por fluctuaciones cuánticas en los primeros instantes del universo, o incluso por colisiones con otras regiones del multiverso. Pensar en estos espacios inmensos, sin luz ni forma, invita a una calma silenciosa. Son recordatorios de que el universo no está lleno de estrellas en todas partes y que su grandeza no solo se mide en lo que brilla, sino también en lo que calla. Entre las galaxias más lejanas existe un silencio tan antiguo que ningún sonido lo ha perturbado desde que el tiempo comenzó. Imaginarnos flotando allí, rodeados por un vacío puro, sin fronteras visibles, puede ser inquietante o profundamente pacífico. Porque en esos espacios el universo respira, se equilibra y se expande, sin prisa y sin ruido, como si supiera que su grandeza no necesita ser vista para existir. Aunque vivamos en un planeta diminuto dentro de una galaxia modesta, pertenecemos a una de las estructuras más majestuosas conocidas, el supercúmulo Laniakea. Su nombre, de origen hawaiano, significa cielo inconmensurable, y describe perfectamente su escala casi inimaginable. Esta titánica región cósmica es el hogar de la Vía Láctea, de Andrómeda y de otras cientos de miles de galaxias que se desplazan juntas siguiendo un flujo común. Laniakea abarca alrededor de 500 millones de años luz, una magnitud que supera cualquier noción humana de distancia. Dentro de él, las galaxias están conectadas por ríos gravitatorios invisibles, como si viajaran a través de rutas antiguas talladas por fuerzas silenciosas. Su centro gravitacional está dominado por una región enigmática conocida como el Gran Atractor, que actúa como un gigantesco remolino cósmico. Para comprender su tamaño, basta imaginar lo siguiente: si la Vía Láctea fuera del tamaño de una mota de polvo, Laniakea abarcaría un territorio tan grande como un continente. Lo que vemos en el cielo nocturno, todas las estrellas visibles a simple vista, no representan ni una fracción microscópica de lo que contiene esta estructura descomunal. Laniakea no es una masa compacta, sino una red donde miles de galaxias se mueven lentamente en dirección común, impulsadas por fuerzas gravitatorias que se originan a escalas que todavía no comprendemos bien. Muchos de esos movimientos no son visibles directamente, pero se detectan por pequeños desplazamientos en la luz que emiten esas galaxias lejanas. Uno de los aspectos más fascinantes es que nuestro supercúmulo también está conectado con otros a través de filamentos que forman parte de una red aún mayor. Estructuras como Perseo Piscis, Shapley o Sloan Great Wall se relacionan indirectamente, como continentes conectados por puentes ocultos, extendiéndose por escalas que desafían toda lógica convencional. Saber que pertenecemos a una estructura tan vasta trae una extraña tranquilidad. Somos parte de algo inconmensurablemente grande, pero no estamos sueltos en el vacío. Nuestra galaxia, por pequeña que parezca, viaja en compañía de otras miles de galaxias hermanas, compartiendo un destino cósmico común, silencioso y antiguo. Mientras duermes, todo eso sigue moviéndose, cúmulos enteros flotan hacia el Gran Atractor, filamentos se estiran y los vacíos se expanden. Sin ruido, sin prisa, sin pausa. Y nosotros, sin darnos cuenta, navegamos dentro de ese gigante invisible llamado Laniakea. Cuando los astrónomos comenzaron a cartografiar galaxias a gran escala, no imaginaban que encontrarían estructuras tan enormes que desafiarían las leyes conocidas de la física. Una de las primeras en sorprender al mundo fue la Gran Muralla Sloan, una de las mayores concentraciones de materia del universo observable. Se extiende a lo largo de unos 1.380 millones de años luz, formando una cadena colosal de galaxias, cúmulos y filamentos interconectados. Para ponerlo en perspectiva, si la Vía Láctea fuera del tamaño de un grano de arena, la Gran Muralla Sloan sería más grande que un continente entero. Es una arquitectura inmensa, como si el universo hubiera delineado su propia columna vertebral.
Esta gigantesca estructura no es sólida. Está formada por miles de cúmulos y supercúmulos que, desde la distancia, parecen alinearse como ladrillos en una pared galáctica. Sin embargo, lo que los une no es materia visible, sino la fuerza silenciosa de la gravedad y una enorme red de materia oscura que actúa como pegamento cósmico. Lo más impresionante es que esta muralla no está sola. Forma parte de una red mayor, conectándose con otras estructuras a través de filamentos invisibles que recorren el universo como raíces gigantescas. Se cree que la Gran Muralla Sloan es apenas una pieza de una estructura aún más compleja que se extiende más allá de lo que podemos observar. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que el universo no debía contener estructuras mayores a unos 1.200 millones de años luz, debido al tiempo que ha tenido para formarse desde el Big Bang. Sin embargo, la existencia de la Gran Muralla Sloan rompió esa expectativa, obligando a replantear muchas teorías cosmológicas. Pero incluso esta muralla monumental no es la más grande que se ha encontrado. Investigaciones posteriores revelarían estructuras aún más extensas, como la muralla Hércules, Corona Boreal o el complejo de Shapley, que desafían cualquier escala humana o matemática. Cada descubrimiento parece decir lo mismo: el universo es mucho más vasto de lo que estamos preparados para imaginar. Contemplar estas dimensiones produce un silencio interior. Ni nuestros problemas, ni nuestras ciudades, ni nuestras historias parecen tener peso frente a una estructura que ha existido millones de veces más tiempo que nosotros. Y sin embargo, ese contraste no nos empequeñece, nos conecta con la inmensidad que nos rodea. Entre todas las estructuras descubiertas en el universo observable, pocas han sorprendido tanto como la Gran Muralla Hércules, Corona Boreal. No solo por su tamaño descomunal, sino porque su mera existencia desafía las teorías actuales sobre cómo se formó el cosmos. Se estima que esta estructura mide alrededor de 10.000 millones de años luz de extensión. Eso significa que ocupa casi una décima parte del universo observable. Es tan grande que su longitud equivale a más de 70 veces el diámetro de la Niaquea, nuestro supercúmulo local, que ya de por sí es casi inconcebible para la mente humana. Lo más desconcertante es que esta muralla cósmica parece haberse formado apenas unos pocos miles de millones de años después del Big Bang. Según los modelos estándar, no debería haber habido tiempo suficiente para que una concentración tan enorme de galaxias se organizara bajo la gravedad. Sin embargo, ahí está, como una cicatriz de luz grabada en el tejido del universo. Esta megaestructura está compuesta por cúmulos de galaxias, supercúmulos y filamentos que, desde la distancia, se alinean como una onda luminosa atravesando el espacio profundo. Es una cadena de materia que se curva y se extiende como si el universo hubiera trazado un mural imposible sobre su horizonte. Algunos científicos plantean que podría ser parte de una estructura aún mayor, conectada con otras murallas a través de puentes cósmicos invisibles. Otros creen que podría ser un remanente de fluctuaciones primordiales que surgieron antes de que el universo tuviera forma definida. Incluso hay quienes se preguntan si estas estructuras son huellas de interacciones con otros universos. Si pudiéramos observar esta muralla desde fuera, veríamos un titán cósmico formado por miles de galaxias brillando como brasas suspendidas en la oscuridad. Cada una con su propia historia, sus propios soles, sus propios planetas. Y nosotros, apenas un susurro en un brazo remoto de una galaxia periférica, flotando en un rincón que nadie notaría. Contemplar algo tan vasto puede parecer abrumador, pero también invita a una calma profunda. Nos recuerda que lo más grande no siempre es lo que vemos, sino lo que apenas podemos imaginar. Y que en ese universo, inmenso y silencioso, existe un orden que no depende de nosotros, pero del cual formamos parte sin siquiera pedirlo. Entre las mayores concentraciones de masa del universo observable se encuentra el supercúmulo de Shapley, también conocido como el complejo de Shapley. No es una sola estructura, sino una reunión monumental de cúmulos de galaxias interconectados, como si varios continentes cósmicos se hubieran fusionado en una sola masa colosal. Se estima que contiene más de 8.000 galaxias, distribuidas en al menos 20 cúmulos principales. Cada uno de estos cúmulos alberga miles de millones de estrellas, y, aun así, en conjunto, forman solo una fracción de toda la estructura que lo rodea. El complejo se extiende por unos 650 millones de años luz y actúa como un ancla gravitacional gigantesca dentro de la red cósmica. Lo más fascinante es su influencia. No solo organiza su región local, sino que afecta el movimiento de galaxias mucho más lejanas. Se cree que tanto nuestro supercúmulo Laniakea como otros cúmulos vecinos están siendo atraídos lentamente hacia esta región masiva, que funciona como un imán cósmico de luz y materia oscura.
El complejo de Shapley también es escenario de colisiones entre cúmulos galácticos. Estos choques no ocurren rápidamente, sino a lo largo de cientos de millones de años, produciendo ondas de choque colosales, emisiones de rayos X y deformaciones gravitacionales que curvan el espacio-tiempo. Cada interacción forma nuevas estructuras, como si el universo remodelara sus paisajes desde adentro. Para tener una idea de la escala, si la Vía Láctea fuese del tamaño de un grano de arena, el complejo de Shapley sería más grande que todo un país. Y aún así, no es lo más grande que existe. Es solo una cordillera dentro de una cadena mayor de estructuras que se conectan como piezas de un mapa cósmico. Pensar que nuestra galaxia, tan inmensa para nosotros, es apenas una pasajera lejana de esta estructura gigantesca provoca una sensación de silencio interno. No hay ruido, no hay prisa, solo una danza antigua entre cúmulos y vacíos, guiada por la gravedad y el tiempo. Allí, el cosmos parece respirar con ritmo lento, como si su propia escala solo pudiera percibirse cuando dejamos atrás la lógica humana y nos entregamos a la inmensidad. Cuando hablamos de lo más grande que existe, a veces olvidamos que ya estamos inmersos en una de las mayores estructuras concebibles, el universo observable. No es una forma sólida ni una esfera física, sino un límite impuesto por el tiempo y la luz. Todo lo que podemos ver, galaxias, nebulosas, cúmulos, murallas y vacíos, está contenido dentro de esa frontera invisible. El universo observable tiene un diámetro aproximado de 93.000 millones de años luz. Esto puede sorprender, porque el Big Bang ocurrió hace unos 13.800 millones de años. ¿Por qué es entonces tan grande? La respuesta está en la expansión acelerada del espacio. Mientras la luz viajaba hacia nosotros, el universo continuó creciendo, alejando los bordes visibles mucho más allá de lo que habríamos imaginado. Dentro de esta esfera colosal caben al menos 2 billones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas. Sin embargo, la materia visible representa solo una pequeña fracción de lo que hay. La mayor parte del universo está compuesta por energía oscura y materia oscura, que no vemos, pero que moldean galaxias, filamentos y vacíos. Lo más impresionante es que esta esfera no es estática. Cada segundo, nuevas regiones entran o salen del horizonte observable a medida que la luz llega o deja de alcanzarnos. Lo que vemos hoy no es una foto del presente, sino una composición de millones de tiempos distintos. Algunas galaxias que observamos están tal como eran hace miles de millones de años, antes incluso de que la Tierra existiera. Y aún así, el universo observable no es todo el universo. Es apenas una burbuja en expansión dentro de algo posiblemente infinito. Más allá del horizonte cósmico puede haber innumerables galaxias, estructuras aún mayores, o regiones con leyes físicas diferentes. Nunca podremos verlas, porque su luz no podrá alcanzarnos jamás. Esto nos lleva a una conclusión profunda: lo más grande que podemos conocer no es lo más grande que existe. Pero incluso este límite ya es inconmensurable. La distancia entre extremos del universo observable es tan grande que la mente humana no puede construir una imagen clara de ello, del mismo modo que un pez pequeño no puede comprender el océano entero. Y sin embargo, estamos allí, viajando dentro de esa esfera inmensa, en silencio, sin sentir el movimiento. El universo se expande mientras respiramos, las galaxias se alejan como luces navegando en la oscuridad, y nosotros miramos hacia arriba sin darnos cuenta de que somos parte de un mapa inimaginable. Si quisiéramos visualizar lo más grande del universo, no podríamos pensar en un objeto único, sino en una combinación de estructuras entrelazadas, galaxias, cúmulos, filamentos, vacíos y murallas que, juntas, forman un entramado gigantesco conocido como la red cósmica. Esta red es, hasta hoy, lo más vasto y complejo que hemos podido detectar. Imagina una telaraña tridimensional que se extiende por miles de millones de años luz. Los filamentos representan los caminos principales de materia, formados por el polvo cósmico, la materia oscura y miles de galaxias que viajan juntas como caravanas antiguas. Entre esos filamentos se extienden los vacíos, regiones inmensas donde casi no hay galaxias y la oscuridad domina como un océano silencioso. En los nudos donde los filamentos se cruzan, nacen los cúmulos de galaxias. Allí, la gravedad se vuelve más intensa, y las galaxias se agrupan como si estuvieran atrapadas en pozos profundos de espacio y tiempo. Estas concentraciones pueden contener cientos o miles de galaxias, cada una con sus propios sistemas solares y nebulosas. Cuando varios cúmulos se conectan, forman supercúmulos como la Laniakea o Shapley, estructuras que abarcan cientos de millones de años luz. Y cuando estos supercúmulos se organizan en cadenas aún mayores, aparecen gigantes como la Gran Muralla Sloan o la Muralla Hércules Corona Boreal, que parecen bordes o fronteras del universo visible.
A esta escala, nada está aislado. Todo está unido por fuerzas invisibles, la gravedad, la materia oscura y la expansión del espacio. Las galaxias no flotan sin rumbo, sino que se desplazan como si recorrieran caminos trazados desde el origen mismo del cosmos. Lo que hoy vemos como una forma, mañana puede convertirse en otra, porque el universo sigue moldeándose lentamente, sin detenerse nunca. Si pudiéramos alejarnos lo suficiente como para observar todo el universo observable desde fuera, veríamos una gigantesca red luminosa suspendida en la nada, como raíces de un árbol cósmico flotando en la oscuridad. Y aún así, lo que percibiríamos sería solo una fracción de algo aún más grande. La combinación de todas estas estructuras, filamentos, murallas, vacíos, cúmulos y supercúmulos, es lo más colosal que la ciencia ha podido concebir. Y lo más sorprendente es que esta red continúa expandiéndose, reorganizándose y respirando en silencio, como si el universo fuera un organismo vivo hecho de luz y sombra. Hasta ahora hemos explorado estructuras enormes, murallas galácticas, supercúmulos, vacíos, filamentos y el universo observable como una esfera colosal. Pero surge una pregunta inevitable, ¿y si lo más grande no tiene límite? ¿Y si todo lo que hemos visto es apenas una parte de algo que no termina? El universo observable está definido por lo que la luz ha alcanzado a mostrarnos. Más allá de ese límite, podría haber mucho más, otras murallas, otros cúmulos, más filamentos, más vacíos, incluso regiones con leyes físicas distintas. La expansión del espacio empuja esas zonas más lejos cada segundo, haciendo imposible verlas, aunque estén allí. Algunos científicos sostienen que el universo podría ser infinito en extensión, sin borde ni centro. No sería una esfera, ni una burbuja, ni una caja, sino una continuidad interminable donde las galaxias se distribuyen como granos de arena en una playa eterna. En ese escenario, cualquier estructura conocida, por gigantesca que sea, dejaría de tener relevancia frente a lo ilimitado. Pero también existe otra posibilidad, que el universo no sea infinito, sino curvado sobre sí mismo, como la superficie de un globo, pero en 4 dimensiones. Si así fuera, podrías viajar en línea recta durante miles de millones de años luz y terminar en el mismo punto de partida, sin haber encontrado un borde, ni una pared, ni un final. La tercera opción viene de la física cuántica y la cosmología inflacionaria. El universo podría ser solo una burbuja dentro de un multiverso, rodeado por otros universos tan grandes, o más grandes, que el nuestro. Cada uno con sus propias estructuras colosales, sus propias leyes, su propia historia. En ese caso, lo más grande no sería una muralla galáctica, sino el conjunto total de todos los universos posibles. Lo más interesante es que ninguna de estas ideas puede ser confirmada todavía. La ciencia avanza como quien camina con una linterna en la niebla, iluminamos lo que podemos, y lo demás queda en silencio. El límite no es solo físico, sino también mental. La mente humana no fue creada para abarcar la infinitud, pero sí para imaginarla. Pensar en un universo sin fin no debería causarnos angustia. Al contrario, puede traer una calma profunda. Porque si no hay borde, tampoco hay encierro. Y si lo más grande no tiene final, entonces nuestro pequeño lugar en él no está perdido, está integrado en una totalidad interminable que nos sostiene sin que lo sepamos. Para entender por qué el universo puede ser tan gigantesco, debemos regresar, aunque sea en silencio, al instante en que todo comenzó, el Big Bang. Pero no lo imagines como una explosión en medio de un espacio vacío. No hubo una fuera. El espacio mismo empezó a expandirse desde un estado extremadamente denso y caliente. Desde ese momento, el universo no ha dejado de crecer. Primero lo hizo de forma inimaginablemente rápida, en un periodo conocido como inflación cósmica, donde se expandió más en una fracción de segundo que en los miles de millones de años posteriores. Esa expansión inicial sembró las semillas de toda la estructura que hoy conocemos, filamentos, cúmulos, galaxias y vacíos. Con el tiempo, la gravedad intentó ralentizar la expansión, pero algo inesperado ocurrió, la energía oscura comenzó a acelerar el proceso nuevamente. Y ahora, mientras tú respiras, el universo sigue ensanchándose como un tejido elástico que no se rompe. Las galaxias se alejan unas de otras, y muchas de ellas se están desplazando a tal velocidad que nunca podremos volver a verlas. Esto significa que lo más grande del universo no es una estructura fija, sino el espacio mismo, expandiéndose sin pausa. Con cada segundo que pasa, el universo observable crece, pero al mismo tiempo, pierde contacto con regiones más lejanas que se deslizan fuera de nuestro horizonte cósmico. Tal vez lo más impresionante es que este proceso no tiene fricción, ni ruido, ni dirección preferida. La expansión no ocurre hacia afuera,
Ocurre entre las cosas, como si el espacio se estirara desde adentro de cada rincón. No lo sentimos, no lo percibimos, pero estamos viajando con todo lo que existe en una corriente silenciosa que comenzó hace casi 14.000 millones de años. Algunos modelos predicen que el universo seguirá expandiéndose eternamente, volviéndose cada vez más frío, oscuro y disperso. Otros sugieren que la expansión podría detenerse o incluso invertirse dentro de trillones de años. También existe la posibilidad de que nuevas regiones de espacio sigan naciendo, creando universos paralelos como burbujas dentro de un océano eterno. Lo más grande, entonces, podría no ser lo que ya existe, sino lo que aún se está formando. Un universo que respira, se estira y avanza sin prisa, mientras nosotros vivimos sin sentir su movimiento. Cuando intentamos imaginar lo más grande que existe, solemos pensar en galaxias, supercúmulos o murallas cósmicas. Pero hay una idea aún más vasta y desconcertante, la posibilidad de que nuestro universo no sea único, sino solo uno entre una cantidad inimaginable de universos coexistiendo más allá de nuestro horizonte. Este concepto se conoce como el multiverso, y aunque suene a ciencia ficción, varias teorías científicas lo contemplan seriamente. Una de ellas surge de la inflación cósmica, que propone que el espacio-tiempo podría haberse expandido en regiones separadas, generando múltiples burbujas independientes. Cada burbuja sería un universo, con sus propias leyes físicas y su propio desarrollo. Si esto es cierto, nuestro universo observable sería solo una fracción diminuta dentro de una estructura mucho mayor, imposible de contener con números o mapas. Lo más grande no sería una muralla galáctica ni un supercúmulo, sino un espacio matriz del que emergen universos enteros como semillas de luz flotando en la nada. Otra idea proviene de la mecánica cuántica. Cada evento posible podría generar una realidad distinta. En ese escenario, existirían universos paralelos donde las condiciones iniciales, las constantes físicas o la historia misma siguieron caminos diferentes. Algunos tendrían más estrellas, otros ninguna. Algunos colapsarían inmediatamente, otros se expandirían eternamente. Lo fascinante no es solo la magnitud, sino la consecuencia, lo más grande podría no ser visible jamás. Podríamos estar atrapados dentro de una sola región de un todo colosal, igual que una célula dentro de un organismo no puede ver el cuerpo completo. Y al mismo tiempo, eso no le impide existir, ni cumplir su función en el conjunto. Aceptar esta posibilidad no reduce nuestra importancia, la redefine. Somos parte de una estructura mayor que no comprendemos, pero que nos contiene. Cada átomo de nuestro cuerpo, cada estrella en el cielo, cada galaxia que brilla en la oscuridad, sería apenas una nota dentro de una sinfonía que no termina. Y si el universo es solo uno entre muchos, entonces lo más grande no tiene forma, ni borde, ni punto final. Es una expansión sin límite, donde nacer y desaparecer son solo procesos transitorios dentro de algo mucho más silencioso y eterno. A lo largo de este recorrido hemos escalado desde lo pequeño hasta lo gigantesco, estrellas, galaxias, cúmulos, supercúmulos, murallas galácticas, vacíos, filamentos, el universo observable, y quizás mucho más allá. Pero hay un punto donde la mente humana simplemente deja de poder imaginar, no por falta de curiosidad, sino por los límites naturales de nuestra percepción. Nuestro cerebro está diseñado para comprender lo cotidiano, una casa, una ciudad, una montaña, un planeta. Cuando hablamos de millones o miles de millones de años luz, ya no vemos imágenes, vemos números abstractos que flotan en la oscuridad. Esa incapacidad no es una debilidad, es una señal de que hemos alcanzado una escala que trasciende lo humano. Hay una belleza serena en aceptar que no todo puede visualizarse. Intentar imaginar una estructura de 10.000 millones de años luz es como intentar percibir el viento con los ojos cerrados. No lo vemos, pero podemos intuir que está allí. La grandeza del universo no exige ser comprendida, solo reconocida. Incluso el tiempo se vuelve extraño a estas dimensiones. Muchas de las estructuras que hemos mencionado comenzaron a formarse cuando la Tierra ni siquiera existía, y seguirán ahí cuando nuestro planeta ya no sea más que polvo interestelar. Vivimos un instante diminuto dentro de un relato cósmico que no nos necesita para continuar, pero que nos permite contemplarlo por un breve momento. Tal vez lo más asombroso no es que el universo sea tan grande. Lo más asombroso es que, desde un rincón casi invisible de una galaxia periférica, un ser vivo hecho de moléculas estelares sea capaz de preguntarse por ello. Somos, en cierto modo, un suspiro del universo que intenta observarse a sí mismo antes de volver al silencio. No importa cuánto tratemos de comparar o medir, siempre habrá algo más allá, algo más grande, algo que supera cualquier escala conocida. Y en esa inmensidad, lo más sensato no es comprender,
sino dejarse llevar, como quien flota en la oscuridad sin miedo, sabiendo que el universo no es un lugar ajeno, sino nuestro origen. Después de explorar galaxias colosales, murallas cósmicas, vacíos inimaginables, redes de materia oscura y la posibilidad de infinitos universos, llegamos a una conclusión silenciosa: lo más grande del universo no es una sola cosa, sino el universo mismo en todas sus escalas y dimensiones, visibles e invisibles. Puede que lo mayor sea la muralla Hércules, corona boreal, extendida por 10.000 millones de años luz. O tal vez sea la telaraña cósmica completa, formada por filamentos y vacíos que recorren todo el universo observable. Quizás lo más grande sea la expansión misma del espacio, que crece sin detenerse mientras dormimos. O quizá, lo más inmenso esté más allá de nuestro alcance, un multiverso que nunca veremos. Sea como sea, hay algo profundamente humano en mirar hacia arriba y preguntarnos por nuestro lugar en esa inmensidad. Vivimos en un planeta minúsculo, orbitando una estrella mediana, en un brazo periférico de una galaxia común, dentro de un grupo menor, en un rincón remoto de un supercúmulo que es apenas una hebra dentro de la red cósmica. Y sin embargo, estamos aquí, conscientes de ello. Ese simple hecho ya es extraordinario. Lo más grande puede parecer distante, frío, inalcanzable, pero también es nuestro hogar. No estamos fuera del universo, somos parte de él, como una chispa en una hoguera que arde durante eones. Cada átomo de nuestro cuerpo fue forjado en el corazón de estrellas que murieron mucho antes de que naciéramos. Mirar el cosmos es, de alguna manera, mirar hacia adentro. Y cuando cierras los ojos, no estás alejándote del universo, estás descansando en él. Porque todo, el silencio, la oscuridad, la luz, el espacio, el tiempo y el vacío, sigue existiendo mientras respiras. Las galaxias siguen moviéndose. Las estructuras siguen expandiéndose. Y tú, sin saberlo, sigues viajando dentro de algo que no tiene borde. Tal vez lo más grande no se mide en tamaño, sino en el asombro que provoca. Y si esta noche duermes con una sensación de pequeñez, recuerda algo importante: en un universo tan enorme, el hecho de existir ya es casi un milagro. Cierra los ojos. Flota. El cosmos sigue allí, cuidando su silencio.